Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. Quiero pedirles disculpas por no haber subido videos tiempo atrás, pues ustedes saben que anduve ocupado, anduve por California y en muchos lugares llevando el evangelio, pero ya hoy este día se subieron 2 predicaciones y con esta van a ser 3 para que las disfruten. El título del mensaje de esta mañana es: ¿cómo estás esperando a tu Señor? ¿Cómo lo estás esperando? Ustedes saben que el tiempo se acaba. Ustedes saben que el Señor viene muy pronto. Lo dicen los científicos por las cosas fuera de lo normal que están aconteciendo. Lo dice la palabra, lo dicen las señales que estamos mirando. Todo lo que Jesús dijo que iba a acontecer antes de su venida, ya lo estamos viendo. Ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 42 al 51, vamos a leerlo, por favor. Mateo, capítulo 24, y versos del 42 al 51. Dice así la palabra del Señor: velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a leer el verso 35, ahí mismo, nomás atrasito. Aquí Jesús está diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A través de esta escritura, hermanos, y aquellos que nos están viendo en las redes sociales, nos damos cuenta que el Señor Jesús está advirtiéndonos que su venida va a ser cuando menos lo esperemos. Ahora sabemos que las señales que Él dio ya las estamos viviendo. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos toca que hacer en este tiempo? Ya no hay tiempo para estarlo desperdiciando, lo he dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Las señales que Él dijo ya se cumplieron. La apostasía, que es lo último, se está acabando.
Él dijo que cuando se acabe la apostasía era cuando iba a venir Él a levantar su iglesia, porque se iba a manifestar el hijo de perdición, el anticristo. Y eso, hermanos, es por esa razón que yo les invito a que no tengan en poco este mensaje, estas palabras. ¿Por qué? Porque dice que aquel que verdaderamente esté velando, esperando a su Señor, dice que va a ser bienaventurado. Aunque estamos viviendo tiempos muy difíciles, de mucha escasez, de mucha violencia, de mucha maldad donde quiera que te mueves, pero sabemos que nosotros dependemos de Él, del príncipe de paz, que aunque haya maldad, aunque haya todo lo adversario para contra nosotros, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, siempre está con nosotros. Y yo lo digo por mi persona, porque yo tengo problemas también. El diablo siempre le tira la cabeza. ¿Para qué? Para ser de mal testimonio, para echar abajo a muchos. Entonces es ahí donde uno tiene que ser sabio. Dice la Escritura, el sabio ve el mal y se aparta. Nosotros estamos aquí porque queremos seguir sabiendo más de esto que está pasando aquí. La situación que vivimos ya es insoportable. Jesús viene muy pronto, hermanos. Y lo que estábamos mirando aquí en la Escritura, en el versículo 24 nos dice bien claro: por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Y es cierto. ¿Quién piensa que el Señor va a venir ahora? Nadie. Toda la gente piensa que todavía falta mucho. Mucha gente me dice: no, pastor, desde que yo era niño siempre han dicho que Jesús ya viene, que el Señor ya viene, que el fin del mundo, y siempre lo mismo. Y si es cierto, les digo, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, porque hay muchos falsos profetas que han profetizado todo eso, pero ahora no son falsos profetas, es el Señor mismo hablando a través de su palabra. Y Él mismo nos dice acá en el verso 35, lo que acabamos de leer: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Que podrán pasar muchas otras cosas, pero su palabra no va a pasar sin que se cumpla. Que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Y eso tenemos que tener siempre en mente. El Señor no va a tomar por inocente a nadie. La gente vive en el mundo como si fueran a vivir otros 20, 30, 50 años más. Si cristianos, siendo cristianos, que conocen la palabra, no le dan la importancia al Señor, y más aquí en este país, en Estados Unidos, un cristianismo muy rebajado por lo material. ¿Cuándo es cuando la gente busca de Dios? Cuando más está en problemas, en necesidades. Y eso allá en nuestros países, en México y todos los países latinos,
se está viviendo todo eso. Aquí todavía no hay esos secuestros, aquí no hay todavía esas despedazaderas de humanos que los echan en bolsas. Por esa razón la gente no tiene temor, todavía anda libre y no le da gracias a Dios. Ese es un privilegio que tenemos en este país. Yo le doy gracias a Dios que me permitió llegar a este país y que vivimos aquí. Aquí todavía hay leche y miel, decía un hermano. Todavía hay leche y miel en este país. Aquí la gente que anda mendigando allá en los puentes allá es por sus decisiones que tomó en el pasado, no porque aquí no haya alimento. Aquí lo hay todo. Hay programas del gobierno que ayudan a la misma gente, cosa que en nuestros países son raros los programas y siempre lo agarran aquellos perros del gobierno mismo para su propia familia. Y la gente pobre más muriéndose en la pobreza. Y yo lo digo porque lo he visto, pues yo apenas regresé de México, ando en muchos lugares y ahí es donde te das cuenta verdaderamente. El cristiano que se convierte allá se hace cristiano de verdad. Aquí se practica un cristianismo muy raquítico, pero no porque no haya siervos de Dios, sino porque la gente no quiere someterse a la palabra. Pablo mismo dijo que él se hacía de enemigo con muchos de diferentes ciudades por decirles la verdad. Y eso hasta la fecha. Yo también tengo muchos enemigos por decirles la verdad. Dice la Escritura: reprende al sabio y va a ser más sabio, pero reprende al necio y te odiará. Y yo te doy un consejo, hermano, hermana, que estás aquí o que me están mirando en las redes sociales. Si algún siervo de Dios te reprende, te habla, te enseña, analízalo. Mira de parte de quién viene esa reprensión o esa enseñanza, porque es así como vas a crecer. La enseñanza no va a estar siempre de tu agrado, va a estar de acuerdo al agrado de Dios por la necedad que Dios conoce y que uno muchas veces no quiere reconocer que uno es necio, sino uno piensa que uno está bien, siendo sabios en su propia opinión. Y yo les he dicho, si la palabra de Dios no te reprende, si tu corazón no te reprende, gloria a Dios, quiere decir que estás bien, sigue adelante. Pero que sea la palabra de Dios o un siervo de Dios por medio de su palabra, ahí es donde uno tiene que aprender. Yo nunca tuve ese privilegio. Crecimos a golpes. Yo deseaba conocer a alguien quien me enseñara, pero no tenían tiempo. La gente no dedica el tiempo como yo dedico el tiempo a predicarle a la gente. Horas. Preguntan y preguntan y yo no puedo quedarme callado porque es mi responsabilidad. El Señor viene muy pronto y es por eso el mensaje: ¿cómo estás esperando a tu Señor? ¿Cómo? ¿Estás despierto? ¿Estás viviendo conforme a la palabra? Si te das cuenta, estos últimos mensajes que Dios me ha dado tienen que ver con la preparación. Mensaje que tuve en California, uno de ellos: prepárate para el encuentro con tu Dios. Otro mensaje: conociendo la verdad. Son mensajes que te motivan a que conozcas verdaderamente a Cristo, porque Cristo es la verdad.
Y ahora este mensaje, ¿cómo estás esperando a tu Señor? Porque el Señor viene. Mira lo que Jesús dijo con sus propios labios. Vamos a ver en Apocalipsis. Con sus propios labios el Señor Jesús nos hace esa advertencia. Apocalipsis capítulo 22, y van a ser los versos 12 y el verso 20. Mira lo que dice Apocalipsis 22, versos 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjate lo que Jesús está hablando ahí. Está advirtiéndonos. Dice, yo vengo pronto. He aquí quiere decir, mira, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué es el galardón? El premio, el trofeo, la paga por lo que tú hiciste mientras estuviste aquí en la tierra. Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ya oíste? Según sea su obra, el Señor nos viene a recompensar. Y en el verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ahí está hablando Jesús. Imagínate, hace 2000 años decía él estas palabras. Ahora, ¿qué piensas? ¿Qué tiempo nos espera todavía por delante? Yo me atrevo a decirles que si llegamos por ahí al 2025 es muchísimo, muchísimo. Y cuando no pase tiempo se ande acabando la gran tribulación, porque la gran tribulación va a tardar 7 años. De acuerdo al tiempo, cuando terminó el tiempo de la primera era, que era de la era de la ley, transcurrieron alrededor de 4012 a 4018 años. Y ahorita, para el año que viene, estamos hablando de 2000 años. Entonces, ¿qué nos menciona eso? Que los 6 días se están acabando. Acuérdense que para Dios un día para nosotros son 1000 años. Y desde que Dios sacó a Adán del paraíso hasta el diluvio fueron 2000 años. Y del diluvio al nacimiento de Cristo 2000 años. Y del nacimiento de Cristo hasta ahorita son 2000 años. Son 6000 años, 6 días. Estamos a punto de entrar al 7º día, lo que habla en Hebreos capítulo 3, al día de reposo. ¿Quién no quiere reposar de tanta maldad que hay, tanta delincuencia? ¿Quién no quiere salir y ir tranquilo, pararte a cualquier lugar en el camino a descansar? Yo recuerdo cuando yo era niño, íbamos con mis padres por allá a veces al puro campo, llevaban comida y allá corriendo. Yo me acuerdo, donde quiera te podías parar, eran las 2, 3 de la mañana y tú atravesabas la ciudad y a gusto. Yo a mis 14 años, 15 años, a esa edad yo iba atravesando el pueblo para llegar al rastro a matar animales porque mi padre tenía una carnicería. A esa edad, solo, no había nada de maldad. A veces los perros solamente, pero no había maldad. Y ahorita ya no puedes andar así. Drogadictos por ahí nomás te ven y luego te golpean, hasta te matan por robarte lo que tienes. O si eres una persona que tienes algo de dinero, luego te levantan
para secuestrarte y pedir rescate a tu familia por tu vida. O sea que ya no hay paz. ¿Quién no quiere tener paz? Pues estamos próximos a la nueva era que viene prontito, que se llama la era del milenio, donde el diablo va a ser encadenado por 1000 años, donde ya no va a estar ese gobierno corrupto, homosexuales y tantas leyes podridas que sacan para hincharse de dinero ellos, y la gente perdiéndose, muriendo de hambre, muriendo de enfermedades que no hay quien los atienda. Ese disque seguro social son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque solamente tienen esa dependencia para sacarle dinero a las empresas y al mismo trabajador, pero no te curan ni una desgraciada enfermedad, ni una calentura. ¿Cuánta gente? Mi suegra la fueron a operar desde que el seguro. ¿Y qué le hicieron? Le desgraciaron más el ojo. No sirven para nada. Y ojalá las autoridades escuchen esto, entiendan. El pueblo está harto. Arrepiéntanse porque Cristo viene pronto. Nadie puede vivir como se vive en este tiempo. Muchos de aquellos tiempos querían ver lo que nosotros estamos viviendo. Pero ahorita nosotros no queremos vivir lo que estamos viviendo. Queremos vivir aquellos tiempos que había paz, que trabajabas y te rendía el fruto de tus manos. Y el Señor viene pronto. Por eso el mensaje: ¿cómo estás esperando a tu Señor? ¿Estás de verdad preparado? ¿Oras? ¿Lees la Biblia? ¿Entiendes la Escritura? ¿Haces buenas obras? ¿Das a Dios tu diezmo y tu ofrenda? Porque de eso depende también tu salvación. Mencionaba anteriormente el precio de la gracia, un mensaje muy fuerte. Son 4 puntos que debe de tener todo cristiano. 4: tiempo para Dios, dinero para que las obras se sigan creciendo, así como el gobierno que le saca el dinero a la gente. Jesús dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero desgraciadamente hay muchos perros también predicadores, lobos rapaces, que solamente viven al igual que los del gobierno, hinchándose de dinero, y las almas también muriéndose porque no reciben el alimento espiritual, el que Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así está viviendo la gente ahorita. Tiempo, dinero, esfuerzo. La gente no quiere esforzarse. La gente quiere todo fácil. Y por esa razón vivimos como vivimos. Porque como la gente quiere todo fácil, mira cómo la mercadotecnia, mira cómo se esfuerzan por hacértelo fácil. Pero ¿cómo? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Ya no cocinan la comida en tu casa, puras cosas enlatadas, empaquetadas, con preservativos, te llenan de cáncer, te traen enfermedades desconocidas, porque la gente quiere todo fácil. Y el Señor mismo dijo: ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos los que van por ese camino. ¿Por qué? Porque todos quieren lo fácil. Y el Señor dice que nosotros, para alcanzar la salvación, no es fácil. Necesitamos un esfuerzo. Necesitamos tiempo, dinero, esfuerzo. Y el cuarto, necesitamos amor. Necesitamos amor. Tú no puedes cumplir con estos requisitos si no tienes amor. Y tú no puedes tener amor si no
te adentras a la Escritura. Quizás tengas a Cristo aquí en tu mente, pero no en tu corazón, porque el verdadero amor sale del corazón. Y todo lo que tú haces malo también sale del corazón. Jesús dijo que del corazón salen cosas buenas, pero también salen las cosas malas. ¿Cómo estás esperando a tu Señor? ¿Tu corazón está lleno de amor? En el Evangelio de San Mateo nos menciona Jesús lo que decía yo hace un momento acerca de que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Eso lo dice en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. En Mateo 22, 37 al 40 nos enseña cómo cumplir la ley para poder entrar al reino de Dios. Vamos a leerlo, Mateo 22. Versos 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí Jesús nos está enseñando cómo es que podemos cumplir la ley. A través de estos dos mandamientos. Y ya les había yo hablado anteriormente, ¿verdad? Que mientras no tengamos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a poder tener ese amor que todo lo puede. Porque ese amor que todo lo puede es el amor ágape, y solamente se encuentra en Dios, y Jesús lo trae a depositar al corazón de todos aquellos que lo reciben. También Pablo nos habla ahí en Romanos capítulo 13, versos del 8 al 10. También Pablo nos dice aquí que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces nosotros necesitamos urgentemente llenarnos de la palabra para que puedas conocer verdaderamente al Señor Jesús. En Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 10, ahí nos dice Juan cuáles son verdaderamente los hijos de Dios. Y cuando nosotros leemos esto, es cuando nosotros podemos darnos cuenta si encajamos ahí, si pertenecemos a ese grupo. Y si no es así, bueno, aún es tiempo. Aún es tiempo de corregir esos errores, de ponerse a cuentas con el Señor. Dice capítulo 3, verso 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oigan, ¿cómo vamos a poder mirar a Jesucristo tal y como Él es? ¿Quién no quisiera mirar a Jesús? Yo, analizando la Escritura, me venía a mi mente cómo me hubiera gustado vivir en aquellos tiempos, mirar el amor, la ternura del Señor con su gente. Cómo lloró cuando Él miraba la necedad de su pueblo y sabía lo que le venía. Y Él exclamó Él: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Y así está el Señor todavía. Ahora no tan solo por aquellos, sino también por nosotros. También quiere juntarnos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas. Y si no te imaginas cómo es eso, busca una gallina que tenga polluelos y trata de agarrarle uno cuando los tenga cubiertos y verás cómo te va. Así es el Señor cuando alguien se mete con uno de sus siervos. Así como esa gallina cuida de sus polluelos, así es el Señor cuando estás en sus manos de Él, cuando aprendes a hacer la voluntad de Él. Entonces es cuando tienes ese vallado del Señor. Ángeles acampan alrededor de ti para defenderte. Verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oigan, como cristianos tenemos la esperanza en Él que viene pronto. ¿Qué debemos de hacer? Aquí dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, se purifica a sí mismo. ¿Qué entiendes con esas palabras? Que no esperas a que llegue el domingo para que vengas a la iglesia y para que la palabra que Dios le ha dado a su siervo te mantenga en santidad, te mantenga puro, apartado de la maldad. No, sino que se santifica a sí mismo. Quiere decir que como tú estás lleno de la palabra, tú sientes la necesidad en ti de buscar más de Él, de apartarte de toda aquella basura que te la repudias, que te molesta, su olor, lo que miras, todo eso. Eso es que se purifica a sí mismo. Que no esperas a que un siervo de Dios te tenga que estar hablando, sino que tú mismo buscas el encuentro con el Señor, tener esa comunión con el Señor. Verso 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oigan, qué claro lo está hablando aquí el Señor. Dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Pero aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo estás esperando a tu Señor? ¿Estás esperándolo en santidad, puro? ¿O estás todavía viviendo en el pecado?
Porque aquí dice bien claro que todo aquel que permanece en Él no practica el pecado. Pero el que lo practica dice que ese no le ha visto ni le ha conocido. Y la advertencia que hace en el verso 7: hijitos, nadie los engañe. O sea, porque el diablo tiene engañado a todo el mundo. Por eso dice aquí el apóstol Juan: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que hace justicia es justo. Cuando tú vives lleno de la palabra, vas a sentirte movido a vivir ese estilo de vida. Te va a indignar la injusticia. Vas a estar en contra de la maldad, en contra de todo aquello que va contra la palabra de Dios. Y ese es el sentir que hay en uno, en todo aquello que no glorifica a Dios. Dice en el verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Oyeron? En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aclaro, no que no comete, no practica. Porque cuando uno comete el pecado, el mismo pecado no te deja estar en paz. El Espíritu Santo te hace ver y te convence del pecado y te lleva a redarguir. Y ese redargüimiento te lleva al arrepentimiento. Y es cuando viene la confesión a Cristo, el perdón, para pedir el perdón. El apóstol Juan lo dice en el capítulo 2: hijitos, les he escrito por carta para que no pequen, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahí nos aclara Juan mismo este pasaje. Pero entonces, ¿en qué se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo? En que los hijos de Dios no practican el pecado. Y por eso es la pregunta: ¿cómo estás esperando a tu Señor? El Señor viene muy pronto. El Señor viene muy pronto. Y como viene pronto, ¿a dónde crees que nos va a llevar? Vamos a ver lo que nos dice ahí a los Romanos, capítulo 14, verso 10. Amén. Romanos capítulo 14, verso 10. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué está diciendo? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora vamos a ver en 2 Corintios 5:10, ahí nos aclara lo que sigue de esto. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Oigan, es necesario. Pero déjenme decirles, hermanos, el tribunal de Cristo no es para condenación.
es para galardón, es para recibir los premios, la paga por lo que hicimos aquí. Dice, porque es necesario también, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, quiero aclararles algo. Aparentemente lo que está diciendo, pues sabemos que lo malo es del diablo, ¿verdad? Ahora, quiero aclararles esto para que no haya confusión. Cuando vamos ante el tribunal de Cristo, es para recibir lo que mientras estuvimos aquí en el cuerpo, en la tierra, lo que hicimos por el Señor, para el Señor. Acuérdense que dice la Escritura que hay pecados de muerte y no de muerte. ¿Cuáles son los pecados no de muerte? Son los pecados por omisión. Esos son los pecados no de muerte, que no te llevan a condenación. Los pecados por omisión. Pero los pecados por convicción, esos sí te llevan a la muerte. El pecado por omisión, para que lo entiendas, por ejemplo, hay un pasaje que dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí vemos que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Pero no es pecado que te lleve a condenación. Simplemente es pecado y por tal pecado no vas a recibir ningún galardón. Pero no te lleva a condenación. A eso se refiere aquí donde está diciendo que mientras estuvimos aquí en la tierra, para que reciba todo lo que hizo aquí, sea bueno o sea malo. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. ¿Por qué? Entonces porque pues fue malo. Un ejemplo para que lo puedan captar: si va a pasar un viejito a una calle y ves que hay mucho tráfico y tú lo ves, sabes que puede atropellarlo un carro. Pero si no vas a atenderlo y lo atropellan, Dios te va a ser responsable a ti, porque lo pudiste haber evitado y no lo hiciste. Ahora, no te lleva a condenación, eso es lo que quiero que entiendan. Lo pudiste haber evitado y no lo hiciste. Porque tú directamente no lo hiciste. Entonces, eso es un ejemplo para que captes cuál es el pecado de omisión. Cuando tú ves a un niño que tiene hambre y no le das, por la excusa que tú pongas, te es pecado. Te es pecado. No te va a llevar a la condenación, pero sí Dios te lo va a demandar y vas a ser avergonzado en aquel día. Porque dice la palabra que todo lo que hagas en el nombre del Señor, nada es en vano. Es ahí donde nosotros debemos de estar llenos de la palabra y ser sabios. Hay mucha gente que anda, que como le han dicho esto, ve a esos drogadictos que están en los puentes pidiendo dinero y agarran y les dan. ¿Saben lo que están haciendo? Aumentándoles más su vicio.
Esos borrachos que andan pidiéndote ahí para completar para su caguama, para sus cervezas. ¿Qué dice la escritura de eso? Ay de aquel que les dé de beber a los borrachos. Proverbios lo habla. Ay de aquel que les dé de beber a los borrachos. Entonces, ¿cómo vas a darle tu dinero a una persona drogadicta, borracha, que se está destruyendo? Entonces ahí sí tú eres culpable, porque sabes y lo estás haciendo. Estás poniendo tu dinero. Eso es pecado. Y cuando dice ay de aquel, ¿qué quiere decir la palabra ay? Sinónimo de dolor. Que un dolor va a surgir de esa persona que les está dando de beber a los borrachos. Entonces uno debe de ser sabio, hermanos. Sabio para hacer el bien. Y cuando tú vives lleno de palabra, cuando tú vives en oración y en comunión con Dios, tú percibes cuando hay necesidad y lo das. No te pesa. No te pesa ayudar a la gente. Yo he ayudado a mucha gente con mi esposa, pero hay veces que la gente también es abusiva. Allá en México, muchos lugares ya me ven como una forma de sacar dinero. No, este hermano es buena onda, y luego te empiezan a pedir cosas. Yo le dije a un hermano, yo también soy igual que usted. Yo no cobro por andar predicando como muchos perros, haciendo campañas y cobrando. Yo ando gastando lo que Dios me bendice a mí y a mi esposa para llevar el evangelio, y ayudamos a personas. Pero allá ya te miran como una forma de sacar provecho, y no es así. Entonces es ahí donde uno tiene que ser sabio. ¿Y cómo vas a poder mirar esas cosas? Dice la escritura que un espiritual todo lo ve y todo lo juzga. Pero una persona carnal, una persona que no está llena, un cristiano carnal, no va a poder juzgar esas cosas. Entonces se expresa fácil. Eso es lo importante, hermanos. Por último, para concluir, ¿qué es lo que necesitamos entonces para estar preparados, esperando a nuestro Señor? ¿Qué es lo que necesitamos? Por eso decía el mensaje, o sea, el título: ¿cómo estás esperando a tu Señor? Para concluir, te voy a decir son 4 formas que tú tienes que tener para estar es como estás preparado. Primero, tienes que recibir el Espíritu de Cristo. Romanos 8, capítulo 8, verso 9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea, primero tienes que tener el Espíritu de Cristo. Segundo, perseverar en la doctrina de Cristo. Lo dice en Mateo capítulo 7, (16). Y también lo dice segunda de Juan, versículos 9, 10 y 11. Ahí lo dice bien claro: perseverar en la doctrina de Cristo. Segundo, el tercero, es el recibir el Espíritu de Cristo, perseverar en la doctrina de Cristo, y luego llevar mucho fruto. Llevar mucho fruto. Eso lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Estas son las formas como tú puedes y debes estar esperando a tu Señor. Como dijo en Apocalipsis 22, 12: he aquí yo vengo en breve. Jesús viene pronto, hermanos, y es necesario que estemos esperándolo con esta actitud.
con esta forma de que nos explica su palabra, porque es así como verdaderamente vas a adquirir el pase para el reino de los cielos. Este fue el mensaje que Dios tenía para nosotros aquí presentes y para todos aquellos que me están viendo en las redes sociales. Espero que Dios haya hablado a sus corazones. Ese es el deseo de mi corazón. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, contáctense conmigo. Soy el pastor Pedro Delgado, aquí en San Antonio, Texas. Mi teléfono es área 210-831-1199. Puedes contactarme también en YouTube, Facebook. Ahí pueden ver todas estas predicaciones porque ahí las ponemos para bendición de todos aquellos que las escuchan. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós, hermanos.